Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿Cuál es la realidad del mercado editorial actual? ¿Cuál es la importancia de conocer ciertos datos respecto del movimiento que el libro está teniendo en distintos formatos y plataformas de distintas entidades, ya sea grandes empresas, ya sea gremios particulares interesados en el promover el desarrollo del libro? Lo más importante, esa información que podemos recabar hoy en día haciendo una indagación por internet y en diferentes fuentes. ¿Cómo nos sirve para nosotros como escritores? ¿Nos ayuda acaso a comprender mejor cuál es la realidad del universo del libro? Bueno, vamos a tratar estos y otros asuntos, no sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Episteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Los invitamos por favor también a suscribirse al canal, a activar la campanita para las notificaciones, también compartir el contenido y lo más importante, comentar para seguir con esta retroalimentación. Hay una gran cantidad de información que se puede conseguir. Alguna tiene un espectro un poco más local, como vamos a ver, una tiene ya abarca un mercado distinto del libro, ¿no? Y del movimiento editorial en general. Dentro de las múltiples fuentes que existen, hay que tener en cuenta pues también un poco el alcance que tienen, qué formato, qué soporte cubren, también el momento histórico que están cubriendo, ¿no? Y que están sobre todo de alguna manera haciendo un registro y un diagnóstico. Nosotros escogimos un informe de una plataforma muy importante para las editoriales que se llama Bookwire. Tiene un informe del año 2023, fue el último que encontramos haciendo el sondeo. De allí vamos a tomar algunos de los datos sobre esta plataforma, sobre todo tiene que ver con el mercado del ebook, ¿no? Que es un soporte bastante ya natural para algunos lectores en muchas latitudes, en otras no tanto, donde todavía hay más un mercado un poco más analógico, no tan digital. Y para cubrir un poco ese espectro, yo por lo menos seleccioné la Cámara Colombiana del Libro, porque es el país donde vivo, pero ustedes pueden hacerlo con un gremio análogo en sus países, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a leer algunas claves teniendo en cuenta que el informe de Bookwire es del año 2023, este último que publicaron. Tomamos algunos datos porque ya en otras partes es, digamos, un poco más específico. Tomamos algunos datos generales, ¿no? Para ver un vistazo de cómo está el mercado digital. 2023, que ha cambiado pues relativamente poco. ¿Cuáles fueron los motores de crecimiento? ¿Qué sectores fueron los más, digamos, vendidos? Y también vamos a hacer el ejercicio con la Cámara Colombiana del Libro, ¿cierto? Acá en Colombia, pues, es una asociación, digámoslo así, es un gremio, ¿no? Sin ánimo de lucro, el cual propende por el desarrollo del libro, ¿cierto? Por una serie de subsectores vinculados al libro que tienen que ver con los editores, con los distribuidores del libro y con los libreros, evidentemente, para promover el desarrollo del libro. Entonces, tenemos por un lado esta organización con un soporte no exclusivamente físico, pero sobre todo preponderantemente físico, y a Bookwire, que es esta gran empresa que sirve como soporte a algunas editoriales, que tiene que ver ya sobre todo con el ebook. Pues bien, en ese orden de ideas vamos a continuar, por lo menos en cuanto al dato del 2023. Teníamos acá que en el documento nos daban 8 claves para entender el mercado digital en ese momento. Entonces, el primero era los principales motores de crecimiento del mercado de ebook, ¿no? Tiene que ver un tanto con la inversión que hicieron las bibliotecas españolas, que para ese año habían invertido 3 millones de euros en adquisición de contenido para la plataforma eBiblio. Y de esta manera, con esta inversión, favorecieron el constante crecimiento de los usuarios. Respecto a los principales mercados de crecimiento del ebook, para ese momento, es decir, hace 2 años,
México y América Latina lideraban ese crecimiento con una subida del 12 y el 19% respectivamente. Crecimiento en Estados Unidos era impulsado sobre todo por una demanda creciente de dichos contenidos en las plataformas bibliotecarias. También se habla un poco de la oportunidad de suscribirse y las editoriales que más facturaban y más posibilidades de crecimiento tuvieron en ese momento eh, eran las dedicadas a la literatura romántica y al libro técnico. Y el consumo de ficción literaria había subido en el 2023 en esas plataformas. También aumentó el precio medio del ebook respecto del año inmediatamente anterior, que en ese caso en ese estudio era el 2022. Y también las editoriales de América Latina eran las que más habían subido sus precios durante el año eh, anterior a, en este caso, al 2023. Es decir, que ya había un crecimiento sostenido. La ficción había sido la líder en la facturación en el ebook. Esta tendencia, cuando uno mira los comentarios, aquí hay que entender algo, por lo menos en el informe de Bookwire, ellos nos aclaran que no están incluyendo Amazon KDP. Entonces, se pierde una gran fuente de información, pero ellos son honestos en ese sentido y lo aclaran, dicen esos datos no van a estar disponibles para la medición. De hecho, lo dicen de una manera bastante expresa. O sea que no nos están dando una visión, digámoslo así, incompleta, sino que es muy complicado hacer una medición de eso. Dice, estas cifras no incluyen la autopublicación de Amazon, Amazon Kindle Direct Publishing, ya que los datos no están disponibles para el análisis. Es un tema ya, pues, de las dinámicas de la medición. También otra clave, decía, el audiolibro sigue creciendo 2 dígitos. El audiolibro, que es otro formato, hay una veces ve esa discusión que pienso yo un poco bizantina, ¿no? En el más puro sentido de esa expresión, sobre si leer eh, del texto impreso o del ebook equivale al mismo proceso de un audiolibro. Evidentemente hay unas diferencias a nivel de relación con lo impreso y a nivel de relación con lo que está en la pantalla que con el canal auditivo. Por supuesto que eso es una perogrullada, pero de todas maneras, lo que hay que tener en cuenta es que ese mercado del audiolibro está en crecimiento, ya estaba en 2023 y ha seguido en un crecimiento. Por ejemplo, el audiolibro había aumentado un 45.7%. O sea que no es algo, eh, por decirlo así, despreciable. También ellos decían, se trata, o dicen en el informe, se trata de un mercado en fase de maduración, que cada vez conquista más lectores y que ofrece las mayores oportunidades de crecimiento. Entonces, si usted es escritor, no se quede en el purismo de que no, es que el verdadero lector es el que lee impreso o el que lee de una pantalla. El audiolibro también es una plataforma que viene en ascenso. La suscripción se transforma para el audio. Hablan de los modelos que Spotify ha venido lanzando para el consumo en los mercados de habla inglesa, que facilitaron la entrada de ese canal a nuevos catálogos y dinamizaron el mercado y tenían pues esta esperanza de que lo vayan haciendo paulatinamente en España, México y América Latina. La no ficción líder en facturación en audiolibro en América Latina. Tanto en América Latina como en México y Estados Unidos se escuchan más audiolibros de no ficción que de ficción, al contrario de lo que ocurre en España o ocurría para ese momento. Es decir, cuando hablamos de libros de no ficción, hablamos de textos de información. Es muy importante estas 8 claves que nos dan este panorama general que no ha cambiado mucho de 2023 hasta el momento. Ahora, en el caso de Colombia, vemos que este informe es más reciente. De hecho, es del 9 de mayo. Ustedes pues se puede encontrar en la página de la Cámara. De hecho, es más reciente y habla de un crecimiento del mercado, digámoslo así, que se ha venido dando de manera sostenida, ¿cierto? Las ventas de libros en el país de un 3.9%, que puede parecer ciertamente
bajo, puede parecer ciertamente escaso, pero hay que tener en cuenta, pues, que igual en muchos países de la región, la lectura no es una actividad, por decirlo así, preponderante. Y eso ya tiene que ver como con otra clase de situaciones. También nos estaban diciendo que hubo un crecimiento de los libros de interés general de un 40,8%, un crecimiento también em, en libros, digamos, de carácter técnico y científico, también hubo un crecimiento, también en publicaciones de orden religioso de un eh, 4%, y también en términos de la educación. Es decir, que también en este formato, los libros que son, por decirlo así, de no ficción, también han tenido un alto crecimiento. Estamos viendo, como les digo, un panorama, sobre todo, por lo menos, no sé cómo será en sus países, igual déjenlo en comentarios, pero acá todavía hay de una forma, un predominio, pues, del libro impreso, del libro físico. De todas maneras, también se hace una proyección de el libro, el ebook, que también ha venido ganando un mercado importante. Ahora, esto, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver con el público lector, los escritores y todo lo demás? Es decir, ¿cuál es la importancia de estos datos? ¿Por qué tienen algún valor? Primero nos dan cuenta de un proceso, de una dinámica, de un crecimiento, como vimos del ebook, del audiolibro también, de ese formato que hay que aprovechar. También dan cuenta, por lo menos en ciertas latitudes donde todavía el libro físico es preponderante, también qué clase de libros también se consumen. Por ejemplo, el género de no ficción también es bastante importante, tiene mucha repercusión, mucha gente consulta textos, digamos, puramente de información. Entonces también diversificar un poco el mercado. Si usted como escritor tiene la posibilidad de escribir, digamos, ensayos o escribir ya textos propiamente, digamos, en el campo docente, o en el campo de interés general, libros de orden técnico, entender un poco esto y darnos cuenta que hay un gran mercado, hay un gran crecimiento de los lectores, que los formatos se han ido modificando, que no es momento de ciertos purismos, y entender un poco también que frente a la magnitud, porque es bueno a veces recolectar un poco de data, porque uno cuando lee los comentarios tiene la impresión, pues, que y todo se vuelve un poco incierto, un poco vago del número de personas que están adquiriendo libros, de los porcentajes que hay, pero hay un alza en las ventas, ¿cierto? Eso significa que hay un nicho, hay muchos nichos, mejor dicho, un mercado muy amplio que tiene muchos nichos, y la idea es que cada uno vaya buscando el suyo y conocer un poco la realidad editorial. Porque no es decir, no, es que mi libro nadie lo compra, es que el, se requieren grandes maquinarias editoriales o grandes maquinarias mediáticas, cosas que pueden ser ciertas, ya lo hemos visto acá en el canal, pero eso no significa necesariamente que usted se deba desanimar y deba darlo todo por perdido. Y si está pensando en publicar, no, yo no voy a publicar porque se publican centenares no, miles centenares de miles de libros en diferentes formatos, ya sea ebook, ya sea físico, ya sea audiolibro, y yo no voy a tener mercado para mí, no voy a tener clientela. Eso no es cierto, porque es un mercado creciente. Tal vez usted no escriba, por ejemplo, por lo menos libros de no ficción, es decir, cuento, novela, poesía, pero usted puede tener un saber y un saber hacer, digamos, usted es docente, entonces, y tener además lógicamente, la parte vocacional para poder escribir. Puede escribir sobre eso, si es abogado, si es arquitecto, y entender que hay quien está dispuesto a comprar ese conocimiento. Pero bueno, queremos también saber, luego de esta indagación muy general, si usted alguna vez ha replicado este ejercicio, ha buscado datos por su cuenta, cómo se informa respecto de esto, cómo crees que es la situación del libro, si es cierto que el mercado está sobresaturado, o si por el contrario el índice de aumento de las ventas muestra que antes por el contrario la gente está comprando más libros. Déjenos saber, por favor, su opinión. Lo invitamos igual de nueva cuenta a suscribirse al canal, a compartir, a comentar.
Y no siendo más, nos veremos en un siguiente episodio de Epísteme Colombia Literatura.